Muy buenos días, estudiantes y padres de familia de grado sexto. El día de hoy iniciaremos con la explicación de las guías del segundo periodo. Empezamos con el tema número uno, que es la tradición popular. Para ello vamos a ver el siguiente video con mucha atención. Juan, no tires esa lata ahí. Debemos cuidar la naturaleza. No podemos estar dejando basura regada en el bosque. Y sobre todo, no dejar fogatas prendidas, ya que esto puede causar incendios y puede aparecer la madremonte. ¿Quién es la Madre Monte? La madremonte es una divinidad de los montes. También se le conoce como la madre selva. Cuentan los campesinos que es mitad mujer y mitad árbol. Está cubierta de suave musgo y hojas. Es la diosa guardiana de los montes, bosques y selvas. Cuando se tala un árbol, se contamina el agua y se destruye la naturaleza. Su corazón sufre y de sus ojos brotan lágrimas de rocío. Y es por esto que se enoja y se transforma, persiguiendo a los cazadores, pescadores y aserradores de los bosques. Sus iras y persecuciones son terribles. Produce tempestades, vientos e inundaciones que destruyen las cosechas, ahuyentan los ganados, ahogan los terneros y causan toda clase de calamidades. Eso debe ser mentira, porque los fantasmas y espíritus no existen. Este es el mito de la Madremonte y ha existido desde mucho tiempo en la región, y los campesinos y cazadores lo respetan. Bueno, como vemos en la historia de ese profesor que le está enseñando a algunos niños sobre la historia de uno de los mitos que es la Madre Monte, o que en otros lugares se conoce también como la Madre Selva. Todas esas historias creadas desde nuestros antepasados desde hace muchísimos años y que se continúan recordando gracias a la tradición oral, es decir, a que se ha transmitido de viva voz, nos enseñan algunas cosas. Estas historias, los mitos, las leyendas, pretendían crear una forma de enseñar a las personas, a los niños, a las comunidades sobre el cuidado o sobre alertar sobre algunas situaciones o para que se evitaran. Actualmente, ¿cómo ustedes reciben el conocimiento? A través del internet, de los libros, de la televisión, de muchas formas. Pero antes, la forma que usaban nuestros antepasados para transmitir las enseñanzas, transmitir las cosas, la educación, era a través de historias, a través de contar esto de generación en generación en forma oral. Se denomina tradición oral a todas esas expresiones culturales, porque esas expresiones, esas historias hacen parte de la cultura de los pueblos, de las tradiciones de los pueblos, de cómo esto se convierte en su ideología y en su forma de ver el mundo y la vida. Se han transmitido de generación en generación. Los abuelos se lo contaron a nuestros padres a sus hijos, y así se continúa esa cadena en la que continuamos conociendo muchas historias. Muchas de ellas aún no se han escrito, simplemente las conocemos porque nos las han contado nuestros abuelos, nuestros papás. Eh, pero aún no se han escrito. Muchas otras se han escrito, han tomado algunos escritos, y siempre, pues por la misma situación que es oral, siempre hay alguna variación, algún cambio, pero se continúa con las mismas ideas. La tradición oral no solamente son mitos y leyendas, también tenemos poemas, canciones. En nuestro territorio, en nuestra región, tenemos lo que llamamos los rajaleñas, que son parte de esta tradición popular. Y estos conocimientos son patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunas formas que tienen la tradición popular. Vamos tomando apuntes, si es necesario que tomen apuntes en sus cuadernos. Hola, hoy les voy a contar acerca de la tradición oral, la cual abarca todos los conocimientos, sabidurías, costumbres y creencias que se transmiten de generación en generación por medio de la palabra.
como por ejemplo supersticiones, dichos, refranes, recetas de cocina, cuentos populares, técnicas artesanales, curandería, remedios, mitos, leyendas, chistes, coplas, décimas, rondas infantiles, entre otras. Veamos algunos ejemplos. En las supersticiones son esas creencias o agüeros que se tienen acerca de ciertas cosas o situaciones que afectan la suerte de las personas. Ejemplo de estas son: debes tener dinero en los bolsillos al recibir el año nuevo y ropa interior amarilla para la buena suerte. O que una mariposa negra presagia visita. Los refranes son esos dichos populares sentenciosos que generalmente incluyen un consejo. Entre los más conocidos encontramos: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Al que madruga, Dios le ayuda. También está: barriga llena, corazón contento. Otro es: quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Las fábulas son escritos breves ficticios que tienen una intencionalidad o enseñanza que se refleja en una moraleja. Una de las fábulas más conocidas es El pastorcito mentiroso, donde su moraleja es: las mentiras hacen que perdamos la credibilidad ante las demás personas, como este niño que nadie le creyó cuando gritó ¡El lobo! Otra es la fábula de la liebre y la tortuga, donde su moraleja es: más vale ser modesto y persistente que orgulloso y confiado. Los mitos son historias fantásticas que explican el origen de las cosas. Ejemplo de mitos colombianos son el Moán, la Llorona, los duendes. Las leyendas son narraciones de sucesos reales que contienen características sobrenaturales en los personajes. De ejemplo, en Colombia tenemos El Dorado, Francisco el Hombre y las Brujas. Como ves, la tradición oral contiene un saber popular. Sería fantástico que conocieras más acerca de ella. Bueno, entonces ahora continuamos con los ejercicios que tienen ustedes en sus guías de trabajo. El primero es una copla. Recordemos que una copla son poemas cortos que tienen estrofas de 4 versos. Esta es una copla chocoana, como dice al final de la historia. Y habla de una persona que está buscando un amor, buscando a su amada. ¿Cuáles recursos emplea para reproducir por escrito el habla popular? Entonces, en la primera estrofa, allí hay unos ejemplos. Recordemos que como nosotros decimos las cosas son muy diferentes como la norma ortográfica lo exige. Allí en la primera línea tenemos el ejemplo de fuera, con J, que es como se pronuncia, como lo pronunciamos. Si la luna fuera potro, ¿sí? Pero realmente en la escritura ortográfica es fuera. Entonces, ese es uno de los recursos que se está usando, el escribir las palabras como suenan, como fonéticamente suenan, y no como realmente la norma ortográfica lo exige. La otra que está ahí, está en el tercer verso, dice: normalmente nosotros cuando las pronunciamos, 2 palabras, a veces las unimos. Y eso sucede ahí. ¿Cómo lo usan? Con una cosa que llama, una comita que está allá arriba, que llama apóstrofe. Y lo hacen para unir las 2 palabras. Yo me embarcaría cuando están unidas 2 letras que son similares. Al final de las letras nosotros las unimos al nombrarlas. Y eso suele suceder. Dice yo me embarcaría, no dice me embarcaría, sino que dice me embarcaría. Y normalmente así se dice. ¿Con qué se comparan a la amada y el yo poético en la primera estrofa? Entonces acuérdense que la primera estrofa nos está hablando de la luna y de las estrellas. Entonces, ¿cuál de ellas es la amada y el yo poético? Es el escritor, el autor. ¿A qué crees que se debe que en la copla se nombre un lugar específico? Entonces, para identificar, ustedes saben que en nuestro país existen muchos dialectos, muchas formas del español. Tenemos un mismo idioma, pero todos lo usamos de diferente forma. Entonces, para identificar cómo se nombra o cómo son los términos de esa. En este siguiente ejercicio,
Entonces tenemos un cuadro comparativo entre mitos, leyendas y poemas y la poesía popular. Y en el centro hay un cuadrito que dice semejanzas, es decir, a un lado vamos a poner lo que es diferente en mitos y leyendas y en poesía, y en el centro ponemos qué tienen de similar, qué hay de igual en eso. Entonces, ¿qué hay de similar? Que son historias de los pueblos, ¿cierto? Que son cosas que pertenecen a los pueblos, a la idiosincrasia popular de una comunidad. Que aún no se han escrito, que muchas aún no se han escrito, tanto en mitos y leyendas como en poesía. Hay muchas que no se han escrito, simplemente se versan y se dicen, pero no se han escrito. Expresan el sentir de la gente, porque tanto mitos como leyendas expresan lo que siente la gente, las historias o las formas de ver el mundo, las personas de las diferentes comunidades o pueblos. Están basadas en la geografía de la región, ¿sí? Por ejemplo, en Moán habla de las orillas del río Magdalena, o sea, siempre están cercanas, las historias están cercanas a los territorios o a las geografías o para hacerlo más cercano a nosotros también esas historias. Qué diferente entonces la forma en la que se escriben, porque recuerden que los mitos y leyendas son narraciones y pues los poemas son en versos. ¿Qué hay de diferente? Los personajes, que siempre en los mitos y en la leyenda pues hay personajes principales, hay unos personajes sobrenaturales, y en la poesía o los poemas simplemente son copleríos sobre las personas del común, ¿sí? Eso hay de diferente. Luego vamos a escribir una oración a partir de la siguiente copla colombiana. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a los famosos comediantes cuyes, que ellos usan mucho estos copleríos. Entonces dice: ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor. La próxima vez que pases sin matera, por favor. Entonces ustedes van a hacer una estrofa similar a esos versos que están allí. Para finalizar, dice que menciona un personaje de leyendas colombianas que tengan diferentes nombres en más de una región. Entonces allí tenemos, como ya veíamos, la madre monte, en otro le llaman madre selva. El Poira, que es el mismo Tunjo. El Poira, bueno, y hay infinidad de historias. La Sayona, que es la Llorona. La idea es que busquen ustedes diferentes historias y me cuenten en qué lugar se llama de cierta manera y en qué lugar se llama de otra manera. Entonces, con eso terminamos la explicación del primer tema. En el siguiente video les explicaré el siguiente tema.